Listo. Entonces, como para mirar todos los pasos que hemos hecho, resumirlos pues en esta gráfica que ya se las he dibujado varias veces. Entonces, digamos que estos son los ingresos que tiene la organización. ¿Listo? La plata, los gastos o ingresos que tiene la organización. Y esto son los servicios que presta la organización o las unidades que ven dependiendo del negocio de ustedes. Entonces yo les decía que partiendo de acá, normalmente uno lo primero que traza, lo primero a trazar son los costos y los gastos. Entonces más o menos los costos y los gastos tienen un comportamiento así. Entonces la sumatoria de los costos más los gastos. Y luego viene otro comportamiento que es más o menos así, que son mis ingresos. ¿Listo? Entonces, lo que iniciamos por allá hace como 20 días, el primer punto que hallamos es este punto de acá, que es el punto de equilibrio. ¿Listo? Punto de equilibrio. Es decir, el momento en donde los ingresos me alcanzan para pagar los costos y los gastos. Y esto me da 0. ¿Listo? Que es la utilidad operativa. Luego encontramos este otro punto, o sea, el movimiento de estas ventas, el crecimiento de estas ventas hasta cierto punto. Y este punto le decíamos que era el punto óptimo, ¿sí? El punto óptimo. Y ese punto es donde me permite que mis utilidades operativas le pague a los socios y a los bancos. Y ese punto óptimo lo encontramos con algo que le decíamos, este punto óptimo lo encontrábamos partiendo del costo de capital. ¿Listo? Entonces con el costo de capital encontramos el punto óptimo. Entonces resulta que la empresa normalmente no arranca en este punto, ¿sí? Ni arranca en este punto. La empresa arranca aquí. Entonces la empresa, la idea de negocio que yo tengo siempre va a entrar en un proceso de pérdida, luego va a llegar a este punto de equilibrio y luego voy a entrar en un proceso de crecimiento hasta que llegue a este punto. Y en este punto es la parte ideal que nosotros queremos que esté la organización y ahí para adelante todo es ganancia. Recuerda, de aquí para abajo me puede generar, voy a empezar a sacrificar a los socios, si lo miro de aquí hacia abajo, y si lo miro de aquí hacia arriba, le empieza a generar ganancias a todo el mundo. Entonces vamos a suponer estos periodos, vamos a hacer un análisis de estos periodos, cómo lo voy a hacer dentro de la proyección de flujos. Entonces aquí tengo mi punto óptimo, este es mi punto óptimo, el que encontré hace 8 días, donde yo digo que el punto de este negocio, de este proyecto que yo estoy manejando, como hacer un pequeño repaso, ese proyecto tiene dos artículos, el costo de capital de mi proyecto. Yo ya he dicho que el costo de mi capital de mi proyecto es de 18%, que tiene dos artículos, un artículo A, un artículo B. El artículo A se vende a 76.000 y el artículo B a 120.000. Sí, estos son mis costos. Y aquí encontrar cuáles son mis costos promedios y encontrar mi margen de contribución promedio, que era el 39%. Entonces, voy a continuar con este mismo proyecto y voy a suponer lo siguiente, como para empezar a construir los flujos. Primero que todo, me voy a llevar estos valores para tenerlos en un solo lado y una vez también para que ustedes lo revisen. Ahora les copio todo esto también en el Moodle como tal. Entonces voy a colocar acá, este es mi costo de capital. Este es el costo de capital y también voy a tomar de acá la mezcla de mis productos donde hallé mi margen de contribución promedio. Listo. Entonces vamos a tener estos datos acá. Listo. Entonces ya encontré, estos son los datos, mi punto de partida. Y voy a hacer un supuesto, un primer supuesto, al punto de equilibrio. Voy a llevarme acá el punto de equilibrio. Listo, aquí simplemente estoy pasando los datos de un lado a otro para tener toda la información en un solo sitio.
Entonces aquí encontré mi punto de equilibrio, que son 667 millones. Entonces, llevando estos valores a la gráfica, mi punto de equilibrio son 667 millones, es decir, este punto de acá, el que estoy dibujando aquí, esta raya de acá serían 67 millones. Voy a borrar un momentico esto. Esa raya serían 67 millones y esta rayita de acá serían 300, margen de contribución, gastos operativos, utilidad operativa, 82 millones de pesos. Entonces, esos son mis dos puntos. Este primer punto es de 67 millones que me le dio el punto de equilibrio y el punto óptimo es de 82 millones de pesos. Esto es lo que me está diciendo el ejercicio como tal. Para yo llegar al punto óptimo, revisen, o sea, les pido el favor que por favor revisen las clases pasadas para de pronto no devolverme mucho y que alcance un poquito más la clase. Recuerden cómo saqué este valor, cómo llegué a estos 1.011 millones de pesos, que es los ingresos que yo requiero para tener una utilidad operativa de 82 millones de pesos. Entonces, recuerden, revisen en los videos pasados cómo llegué a este valor. ¿Listo? ¿Ese valor qué significa? Que según como yo tengo acá en la mezcla, cuando calculé la mezcla de mis dos productos, recuerden que mi empresa tiene dos productos, para llegar al punto óptimo, ventas requeridas para el punto óptimo, entonces será el producto A y el producto B. Entonces decía que del total de ventas, necesito vender, voy a colocar aquí producto A, producto óptimo, en unidades vendidas. Unidades requeridas para el punto óptimo, listo. Entonces, del total de los ingresos, voy a coger acá lo siguiente. Del total de mis ingresos, que son 1.000 millones de pesos, lo voy a dividir por el costo promedio unitario de venta. ¿Listo? ¿Para qué? Para que esto me digan el número de unidades que yo tengo que vender al año. Estos son ingresos. Estos son los ingresos que tengo al año. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí abajito para que les quede claro. Precio de venta promedio. Que es este precio de venta que hallamos acá arriba, que son 100.000 pesos. Entonces, unidades a vender sería simplemente la división de estos dos valores de acá. Entonces, en realidad el producto yo tendría que vender, de los servicios que tengo que vender 10.000 servicios. Eso al mes, ahí lo estoy calculando el año, entonces lo que estoy diciendo es que de esos servicios al mes serían 841 servicios para yo poder estar en ese punto óptimo. Es decir, alcanzar ventas de 1.000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que el producto A yo tengo que vender el 45% y del producto B yo tengo que vender el 55%. ¿Listo? Ahí me da la sumatoria de los 10.095. ¿Listo? Entonces, esto sería al año, ventas al año. Ventas al año y estos son ventas mensuales. ¿Listo? Entonces ahí tengo las ventas al año y las ventas mensuales. Listo, entonces, esto es lo que yo debiera vender para poder estar en ese punto óptimo. Entonces, ¿qué voy a comparar? Yo voy a comparar estas ventas, voy a comparar esas ventas con el estudio del mercado. Yo tengo que comparar esto, hacer un comparativo de esto versus el estudio del mercado.
¿Por qué? Porque el estudio de mercado es el que me va a decir esto versus comparar estos dos valores y eso lo va a comparar versus el estudio de mercado. ¿Por qué tengo que compararlo con el estudio de mercado? Porque si mi mercado, ejemplo, si mi mercado me dice que solamente tengo para vender a 100 clientes al mes, pues mi producto no se puede vender. ¿De acuerdo? O sea, mi negocio no es viable. Entonces yo tengo que comparar esto versus ese estudio de mercado para ver si es viable o no es viable montar mi proyecto. Entonces, voy a suponer que mi proyecto, en el estudio de mercado, el que ustedes hicieron, sí me da para vender 841 productos al mes y me da hasta más y puedo vender al año las 10.095 unidades. Entonces, si este estudio es viable, ya comparado el estudio de mercado con el estudio financiero, entonces yo ya puedo tomar la decisión si continúo o no continúo con mi proyecto, porque por lo menos tengo la cantidad suficiente de clientes para poder vender mi producto. Entonces, cuando ya defino esto, entonces voy a definir lo siguiente, voy a hacer un supuesto. Voy a hacer un supuesto, voy a hacer un supuesto por trimestre. Entonces, trimestre 1, trimestre 2, el tercer trimestre, ¿listo? Y cuarto trimestre. Voy a hacer un supuesto, digamos que lo ideal es hacer siquiera unos tres supuestos, pero voy a hacer uno solo para que ustedes también lo hagan, donde voy a llegar partiendo desde unas unidades mínimas hasta tratar de llegar al punto de equilibrio en el primer año. ¿Qué quiere decir eso? Que en el primer trimestre, voy a suponer que en el primer trimestre, mis ventas, recuerde que en el último trimestre voy a tratar de llegar a 841 unidades vendidas. Listo, entonces voy a tratar de armar este primer cuadro. Voy a tratar de las unidades vendidas en el primer. Entonces, en el último trimestre, voy a plantear de que puedo llegar a 841 unidades. En el primer trimestre voy a decir que voy a vender 300 servicios o unidades. En el segundo voy a llegar a 500. En el tercero voy a llegar a 700. Y por último voy a llegar a 841 mensuales en cada uno de esos trimestres. ¿Listo? Entonces, digamos que este es un escenario 1. Donde estoy haciendo ese planteamiento para poder llegar a las ventas deseadas. ¿Listo? Entonces voy a plantear aquí digamos que este es el escenario, el supuesto 1. ¿Listo? Entonces ya cuando he planteado este supuesto, entonces ya cuando planteé este supuesto, entonces ahora sí voy a empezar a hacer la proyección de flujos del primer año. Voy a empezar a proyectar flujos del primer año. Entonces para hacer la proyección de flujos del primer año, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo, solamente voy a trabajar con el estado de resultados. Listo, vamos a facilitar, vamos a trabajar solo con lo que me dé el estado de resultados. Y voy a trabajarlo de forma mensual, entonces esto sería mes 1. $10, $12, $11, $12. Y entonces por acá, antes de esos ingresos, los ingresos lo voy a dividir un poquito más. Y voy a suponer que acá en estos ingresos voy a colocar acá las unidades vendidas y mi precio de venta. Entonces voy a empezar a iniciar con esa proyección. Entonces primero, yo dije, en el supuesto dije, en el primer trimestre voy a vender 300 unidades al mes. Entonces en el primer trimestre las unidades vendidas serán 300 unidades. Para el segundo trimestre voy a decir, mire, las unidades que yo espero vender son 500 unidades. El segundo trimestre, 500 unidades. Para el tercer trimestre dije que voy a vender 700. Y para el último, las 841.
805, 841 para llegar a punto de equilibrio. A punto de equilibrio óptimo. 841 y 841. Listo. Si vemos, yo lo que estoy proyectando aquí y la esperanza de este negocio es que en un año ya el negocio me esté dando una rentabilidad que quiero para los socios y para todos los que están organizando. Dentro de esa rentabilidad, aquí, en los últimos 3 meses, voy a estar en el punto óptimo, según la proyección que estoy haciendo acá, que llegará a 841 unidades. Y también estoy diciendo que para estar en punto de equilibrio, debo vender 642 unidades, es decir, que en punto de equilibrio voy a estar, cuando esté en el séptimo mes, en punto de equilibrio voy a estar en el séptimo mes y en el punto óptimo voy a estar a partir del noveno mes. Listo, entonces esas son las proyecciones de ventas que yo voy a hacer. Las unidades vendidas proyectadas en el primer año. Vamos a colocar aquí total, año 1. Esas son las ventas proyectadas para el primer año. Luego el precio de venta, pues el precio de venta como es el primer año no me debiera cambiar. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con el promedio ponderado, que es de 102.200 pesos. Voy a colocar acá formulado para que a ustedes les quede formulado. 102.200 pesos. Siempre va a ser el mismo valor porque no estoy cambiando de año. Y obviamente si mi proyecto voy a arrancarlo en el primer año, a no ser que sea un proyecto muy exitoso, yo no puedo subirle de precio el primer año porque eso me va a quitar clientes. Entonces aquí voy a tener ya mi total de ingresos. ¿Listo? Entonces vamos a proyectar ese total de ingresos. Ese total de ingresos pues simplemente será la multiplicación de las unidades vendidas por precio de venta. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo los ingresos que yo voy a recibir mensualmente. Voy a recibir, yo lo que estoy planteando acá es que voy a empezar con ingresos de 30 millones de pesos y espero al final del año llegar a 84 millones de pesos. Es decir, casi que triplicar mis ventas en un año. ¿Listo? Para poder llegar a ese punto. Luego vienen mis costos de venta. Entonces, mis costos de venta voy a hacer algo similar. Entonces, en mis costos de venta o mis costos variables, pues nuevamente, costo de venta de mi producto. Costo de venta de mi producto, del producto. Y este valor ya lo tengo. Entonces voy a tomarme ese costo promedio ponderado. Tomar mi costo de venta promedio ponderado, que ya lo hice en el punto de equilibrio cuando hice la mezcla de los dos. Está a 62.500 pesos. Y ese costo pues obviamente será el mismo por los años siguientes, pues por los meses siguientes. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo proyectado el primer mes. Mis costos variables entonces simplemente será coger las unidades que yo vendo por el costo de prestar un servicio. ¿Listo? Entonces nuevamente miren los costos como van arrancando y van a empezar a subir conforme a mis ventas van subiendo. ¿Listo? Entonces eso me dará mi margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? Pues voy a coger mis ingresos menos mis costos. Entonces esto me dará ingresos menos mis costos, me dará mi margen de contribución.
Listo, entonces ahí ya encontré mi primer margen de contribución y lo que voy a hacer es, si lo voy arrastrando, mire que ese margen de contribución, obviamente, a medida que voy vendiendo más, pues va aumentando ese margen de contribución. Luego había dicho, dentro del estudio técnico, perdón, desde el estudio administrativo, yo saqué unos gastos financieros. Para mi caso, para el ejercicio, yo había dicho que los gastos, perdón, gastos financieros no, unos gastos administrativos. Gastos de operación, voy a cerrar aquí entre paréntesis, son todo lo que tiene que ver con la parte, con los gastos administrativos y los gastos de venta, de todo mi personal de venta. ¿Listo? Entonces, aquí en este costo, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Para mi caso, yo había dicho que mis gastos de operaciones eran de 312 millones de pesos al año. Eso dividido en 12 meses son 26 millones de pesos. Entonces voy a colocar acá que mensualmente mi empresa, para que funcione, la parte administrativa, requiere 26 millones de pesos para su funcionamiento. ¿Listo? Y voy a calcular entonces mi utilidad operativa. Va a calcular esa utilidad antes de intereses e impuestos, que también la conocemos como utilidad operativa. Entonces, la utilidad operativa será este menos este. Bueno, entonces mire el planteamiento que estoy haciendo. Estoy diciendo lo siguiente. Los 6 primeros meses, mire que me está dando una pérdida. Entonces, ¿qué significa eso? Viéndolo desde la gráfica, porque se movió, viendo desde la gráfica, significa que los 6 primeros meses, mis ventas van a estar en esta primera parte de la gráfica. Entonces estoy por debajo de mis costos y gastos, estoy dando pérdidas. Después voy a empezar a generar utilidades, que es lo que me está mostrando acá. Voy a empezar a generar utilidades, pero esas utilidades van a estar en este otro rango. Y por último, voy a llegar a este punto de acá, que es lo que voy a llegar en este último momento. ¿Listo? Entonces, mire que a medida que mi proyecto va creciendo, yo voy teniendo unos periodos de pérdida, que son los primeros 6 meses, luego un periodo de punto de equilibrio, ¿sí? Y por último, voy a llegar a un periodo de punto óptimo. Hasta ahí, ya que he tenido en cuenta los costos y los gastos de la empresa, pero resulta que todos hicimos una financiación, hicimos un préstamo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para mi negocio el préstamo fue de 120 millones de pesos. Y con esos 120 millones de pesos, ¿yo qué hice? Hice una tabla de amortización. Cogí los 120 millones de pesos y los 120 millones de pesos, dije que me le iban a prestar una tasa del 15% efectivo anual. Y aquí tengo el valor de la proyección año-mes, la proyección de los 5 años, de lo que yo voy a pagar los 5 años. Pero como el primero lo estoy haciendo de forma mensual, creo que lo tengo acá arriba. Aquí está, ¿sí? Mensualmente. Entonces, ¿yo qué voy a tomar de acá? Voy a tomar los pagos de los intereses del primer mes, del primer año, ¿sí? Me voy a llevar este valor de acá a mis flujos proyectados. Esos son los gastos de intereses y esos los pagos de intereses, recuerden que esos pagos de intereses son mis gastos financieros. Entonces lo que voy a hacer es acomodarlos aquí en mis gastos financieros. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, los gastos financieros los tomé de mi tabla de amortización, donde encontré los del primer año, mes a mes cuando tengo que pagar de intereses, y eso es lo que voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces, obviamente, mi utilidad operativa, mi utilidad antes de intereses e impuestos, mi utilidad antes de impuestos, perdón, que es esta de acá. ¿Listo? Simplemente será coger este valor y
sumarle este valor de acá, perdón, este menos este de acá. Entonces, mire que esa pérdida que yo tenía inicialmente, yo tengo que suponerla dónde está. Mire que se me aumentó porque yo tengo que en realidad no solamente pensar en esa utilidad operativa, sino en el préstamo que ya tengo en camino. Y si ven, ese préstamo, esos gastos financieros, y eso que todavía no he pagado la cuota. Sí, hay que ser claro que todavía no he pagado la cuota. Entonces, esos gastos financieros lo voy a meter acá. Entonces, mire que la empresa como tal, la empresa va a requerir lo siguiente. Entonces, esos flujos proyectados, ¿para qué me sirven? Los flujos del primer mes, del primer año. Entonces, utilidad de los flujos proyectados. Entonces, lo primero que yo requiero de esos flujos proyectados es identificar la, ¿cómo le colocamos? Identificar las necesidades reales de dinero. Eso es lo que me va a decir, identificar las necesidades reales de dinero. Y lo que me está diciendo él es lo siguiente, mire, usted necesita para que su empresa funcione el primer año, usted necesita soportar esta pérdida. ¿Y esa pérdida de cuánto es? Pues es esa sumatoria que tengo allí. Entonces, su empresa para que funcione hasta poder llegar al punto de equilibrio, hasta que llegue el momento donde pasa el punto de equilibrio, necesita usted 71 millones de pesos adicionales. ¿Qué significa? Que a esa inversión inicial, ¿sí? Entonces va a coger esos más, va a coger la inversión inicial, lo que usted había cuantificado inicialmente. Por ejemplo, en este caso yo había dicho que esta empresa requiere 300 millones de pesos para que funcione, de los cuales 180 viene de los socios. De esos 300 millones van a pedir 180 a los socios y al banco se le va a pedir 120 millones de pesos. Entonces vamos a modificar ese costo de capital. Voy a llevarme ese costo de capital que lo tenía planteado. Y segundo, voy a colocar acá voy a reconstruir nuevamente mi costo de capital con las necesidades reales del dinero. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Ya resulta que no solamente necesito esos 300 millones de pesos. Acá abajito. Ya no solo requiero esos 300 iniciales que había tomado. Ya voy a requerir, son los 300 millones, entonces total de dinero real requerido, entonces va a ser los 300 millones que tenía inicialmente, más estos, voy a colocarle, más bien cambiarle aquí el signo. Entonces serían los 300 millones de pesos que tenía inicialmente, más los 71 millones que requiero para el funcionamiento. Es decir, que mi empresa como tal requiere 371 millones de pesos. Conservando la misma distribución de aporte, es decir, el 60% que lo aporten los socios y el 40% que lo aporten los bancos, entonces voy a cambiar la distribución de estos valores. He dicho que esto era el 60-40, entonces voy a cambiar la distribución. Sería este valor por el 60%, es decir, que los socios tienen que aportar 223 millones de pesos y a los bancos yo debería pedirle prestado 40 millones de pesos. ¿Listo? Si esto voy a formular nuevamente, esto era el 15%, perdón un momentico. Esto era el 15% efectivo anoche. Esto era 15 por 1 menos 0,33. Listo, ahora sí está formulado y esto formulado, pues me daría
Y mi costo de capital sería siendo el mismo. ¿Listo? El mismo 18%. Ya tengo los puntos de equilibrio, tengo absolutamente todo. Y ya con esto calculé esa proyección del primer mes para encontrar estas necesidades de dinero real. Entonces, para que mi empresa funcione el primer año, además de la inversión inicial que eran 300 millones de pesos, necesito conseguir 71 millones de pesos adicionales. Y esos 71 millones de pesos adicionales, ¿para qué se va a utilizar? Para pagar los gastos de operación de los primeros meses, para pagar los gastos financieros de los primeros meses. Ya después al año, finalizado el año, ya voy a empezar a generar utilidades. Entonces lo que voy a hacer es, con este último de acá, voy a totalizar en estos valores de aquí. Voy a decir, las ventas que espero hacer durante todo el año van a ser de 102 millones de pesos. Perdón, 102. Las unidades que espero, esto que es que sumé acá, es el costo de venta, pero no tenía que haber sumado esto. Entonces, las unidades que yo espero vender o los servicios que yo espero vender al año son 7.023 servicios. Cada servicio lo voy a vender a 102 mil pesos, o sea que mis ventas totales del primer año serán de 703 millones de pesos. El costo sigue siendo el mismo, decir que el costo de mis ventas será este multiplicado por este. El margen es la diferencia de mis ingresos menos mis costos. Mis gastos financieros, mis gastos de operación, perdón, mis gastos de operación será la sumatoria de todos estos valores de acá, 312 millones de pesos. La utilidad, esto sería la utilidad operativa, sería de menos 40 millones de pesos. ¿Listo? Los gastos financieros es la sumatoria de todos estos valores de acá. ¿Listo? Y esto sería esto más menos este valor, esto sería. Listo. Entonces, mire, lo que estoy proyectando ya es lo siguiente. Para el primer año estoy calculando una pérdida de mi proyecto de 55 millones de pesos. Para el primer año. Esos 55 millones, ¿a qué se deben? A que no he llegado al punto, que el punto de equilibrio solamente lo conseguí a partir del séptimo mes. Y a partir del octavo mes, del décimo mes, perdón, en adelante, empecé a llegar a mi punto óptimo. Por eso no he podido, por eso el primer año estoy proyectando pérdidas de 55 millones de pesos. ¿Listo? Voy a parar un momentico acá, muchachos. Y